Acompáñenme al segundo libro de la Biblia, el libro de Éxodo, capítulo 20. Hemos venido desarrollando hace algunas reuniones, 4, si no me equivoco con esta, un tema importante para el creyente que tiene que ver con el Señor, que tiene que ver con el Señor Jesucristo. Y el tema es la presencia del Señor o la presencia de Dios en medio nuestro. Hemos visto las implicancias que esto tiene en nuestra vida, que implica que el Señor o que la presencia de Dios esté en medio nuestro, que la presencia de Dios venga al hombre, que la presencia de Dios se manifieste al hombre. Hemos visto en primer lugar que como Dios es maravilloso y como Dios es glorioso, majestuoso en poder y en todo lo que Él es, cuando Él se manifiesta, también esto es maravilloso y también esto es majestuoso y glorioso, porque Él lo es. ¿Ya? Hemos visto que Dios cuando se manifiesta, que Dios cuando está presente, también de alguna manera manifiesta lo que tiene que ver con su carácter, lo que tiene que ver con su persona, sus atributos. Veíamos algunos de ellos. Veíamos en primer lugar que como Dios es santo, voy a hacer un paréntesis de alguien que me conversó cuando yo hablaba o mencioné en alguna oportunidad que Dios es 3 veces santo. Aunque muchos lo apliquen así, yo no me refería a Dios Padre Santo, Dios Hijo Santo, Dios Espíritu Santo, sino que era el Dios 3 veces santo. Se usaba, cuando se decía santo, 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 se usaba para exaltar la santidad de Dios, ¿ya? Por si alguno no lo entendió así. Bueno, como Dios es santo, cuando Él se manifiesta, cuando su presencia viene a un lugar, cuando su presencia se manifiesta, su santidad también se manifiesta. ¿Ah? Decíamos que Dios, si se acerca a un lugar, no puede dejar lo que Él es a un lado. ¿Ah? Él es santo y cuando Él se manifiesta, cuando su presencia está presente, su santidad está presente. ¿Ah? Porque Él es santo. Y Él no solamente manifiesta su santidad, sino que también demanda la santidad de aquello donde se manifiesta. El Señor el día se ha manifestado en este lugar, su presencia, como nuestro hermano oraba y también mencionaba, su presencia está en este lugar. Entonces, ha venido con todo lo que Él es, ha venido a este lugar con su santidad y por lo tanto demanda la santidad de aquellos que están en este lugar. Hemos visto también que como Él es maravilloso, como Él es inmenso, majestuoso, nuestra actitud no debe ser la misma cuando Él está junto a nosotros. Nuestra disposición, la disposición de nuestros corazones no debe ser la misma. Cuando Dios se acerca a un lugar, ese lugar se ve afectado. Cuando Dios se acerca a nuestra vida se tiene que ver afectada. ¿Ya? Y por lo tanto, nuestra actitud, aparte de una actitud de santidad o de una vida de santidad, nuestra actitud también debiese ser una actitud reverente al estar en presencia de alguien tan maravilloso, de alguien tan inmenso, pero a la vez cercano para nosotros. ¿Ya? Y lo último que veíamos es que cuando Él se manifestó al pueblo de Israel, y esto se vio de manera clara, de manera tangible, cuando Él descendió sobre el monte Sinaí, y este monte comenzó a estremecerse, comenzó a humear, ¿ya? Cuando empezó la voz de Dios a manifestarse y sentían un sonido pero demasiado potente, cuando Él se manifestó, Él, como se manifestó con su santidad, Él delimitó el monte para que nadie se acercara a su presencia, porque aquel lugar iba a ser un lugar santo, porque Dios iba a estar ahí. Entonces, de alguna manera yo al final de la reunión pasada
mencionaba una frase y decía, el monte Sinaí de alguna manera le dice al hombre, aléjate, no te acerques. Sin embargo, el monte Calvario nos dice, acércate a mi presencia, pero por la sangre de Cristo. ¿Ya? Y hacíamos un contraste entre lo que el monte Sinaí o la ley que se dio allí en el monte significaba y lo que el monte Calvario y la gracia de Dios significaba. Ya, cosas opuestas totalmente. La ley y la gracia, cosas opuestas. Dios manifestó o quiso en su voluntad manifestar su ley por medio de un mediador que fue Moisés, pero Él también en su voluntad quiso manifestar su gracia. Y yo preguntaba en la reunión pasada que si quisiéramos relacionar un atributo en particular de Dios con el privilegio que tenemos como creyentes de estar cerca de su presencia, de relacionarnos, de tener comunión con Él, si quisiéramos relacionar esto con uno de sus atributos, ¿cuál sería? Y por ahí me respondieron de manera correcta, con su gracia. Y la verdad es que cuando pensamos en el alto privilegio que tenemos de poder relacionarnos con Dios, de poder tener intimidad con Dios, no podemos sino pensar en la gracia de Dios que ha hecho posible. Ha sido por la gracia de Dios que el hombre puede pensar en tener cercanía con Dios, en tener intimidad con Dios. Su gracia ha hecho posible que nosotros, como la palabra de Dios lo dice, que en otro tiempo estábamos lejos, hayamos sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. En el monte Calvario se manifestó el amor de Dios, sí, es cierto, se manifestó la justicia de Dios, es cierto, la santidad de Dios, pero en el monte Calvario se manifestó la gracia de Dios. La gracia de Dios para con el hombre, haciendo posible que éste pueda tener una relación con Dios. Quisiera, y espero poder terminar esta vez sí el tema, hablar de esta frase que yo les mencionaba, de que en el monte Sinaí le dice al hombre, aléjate, no te acerques. Éxodo capítulo 20, ahora sí lo leemos, dice, y habló Dios, versículo 1, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Versículo 3, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Se reposó en el séptimo día, por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Lo que estaba haciendo en realidad era manifestarles lo que esperaba de ellos. Ni más ni menos de eso. El Dios Santo moraría en medio de un pueblo. Entonces este pueblo debía saber cuál tenía que ser su conducta. Cuál debía ser su conducta. ¿Por qué?
porque aquella ley que Dios estaba manifestando, aquella ley que Dios estaba dando a conocer, lo que hacía era reflejar el carácter de Dios. La palabra de Dios lo que hace, la ley lo que hace es reflejar cómo Dios es, lo que Dios es. Entonces, si Dios iba a morar en medio de aquel pueblo, como Él lo había prometido, Él iba a estar en medio, morando ahí en medio en el tabernáculo, el templo. Si Él iba a estar en medio del pueblo, entonces el pueblo debía saber lo que Dios esperaba, y Dios se lo manifestó. Y el pueblo también debía saber que tendría que manifestar una lealtad y una fidelidad absoluta a Dios. Eso era lo que Dios merece. Eso era lo que Dios merecía en esa oportunidad, y eso es lo que Dios merece. Fidelidad de los suyos, lealtad de los suyos. Entonces, solamente Dios podía exigir tal cosa. Nadie puede exigir algo de esta envergadura. Si uno se pone a leer los 10 mandamientos con detención, se va a dar cuenta que los primeros 4 mandamientos, que van más o menos desde el versículo 3 al versículo 11, hablan de la relación del hombre o de nuestra relación con Dios, una relación como algunos le han llamado vertical. Sin embargo, los últimos 6 mandamientos, desde el versículo 12 hasta el 17, hablan de la relación del hombre con su prójimo, una relación horizontal. Esta debía ser la conducta que Dios esperaba de su pueblo, ¿no? Dios, de los primeros mandamientos que hablan de la relación del hombre con Él, le está exigiendo al hombre fidelidad hacia Él. Le está exigiendo exclusividad. Dios exige, Dios demanda exclusividad de parte de los suyos. O sea, como también lo dice en otra oportunidad, no podemos servir a dos, ¿cierto? No podemos amar, cuando hablamos del amor hacia Dios, no podemos amar a dos de la misma manera. Yo no puedo amar a Dios de la misma manera que amo a mi hermano. Dice, cuando se le preguntó al Señor Jesucristo que si podía resumir la ley, y dijo Él, en primer lugar, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu cuerpo. Después, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dios exige exclusividad para Él. Cuando también se le acercaron al Señor Jesucristo y le dijeron que qué tenía que hacer, entonces el Señor le dijo a ese joven que dejara todas las cosas y le siguiera. A Él. Dios exige exclusividad. Él demanda fidelidad de los suyos. Él demanda lealtad de los suyos, así como también veíamos que demanda nuestra santidad. ¿Y por qué Él lo puede exigir? Por ser quien es. Porque Él es Dios. Por lo que ha hecho para con nosotros. Después de escuchar las palabras de la ley, tal vez un poco pensando en lo que es nuestra vida también, muchas veces se compara a la iglesia del Señor con Israel, y hay muchos aspectos que tienen similitudes. Miren, acompáñenme a eso un poquito más adelante, el capítulo 24:3 dice: y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Lo leo nuevamente, dice: y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Después de escuchar las palabras de la ley, el pueblo se comprometió de manera sincera, tal vez desde lo más profundo de su ser, de sus corazones, se comprometieron a hacer todas las palabras que Jehová ha dicho.
¿Qué pasó un poquito más tarde? Éxodo 32. 32. Bueno, un poquito antes, 31:18 dice: y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. 32:1 dice: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Esto pasó un poco después, ellos se habían comprometido. Ellos se habían comprometido a hacer todas las palabras que Jehová ha dicho. Nosotros las vamos a hacer todas. Poco después estaban haciéndose una imagen, haciéndose un ídolo y adorándolo. Yo me ponía a pensar, no puedo pensar en el resto, me ponía a pensar en mí. Y decía, ¿cuántas veces yo le he dicho al Señor, de aquí para adelante, Señor, de aquí para adelante sí que obedezco en esta área? De aquí para adelante sí que te voy a mostrar obediencia, te voy a mostrar devoción. Y el día siguiente muchas veces esas palabras quedan en eso, en palabras. Bueno, tanto yo como el pueblo de Israel en ese momento tal vez no hemos entendido, y ellos no entendieron, que más allá de buscar cumplir la ley, debían buscar al autor de la ley. Debían buscar cercanía e intimidad con el autor de la ley. Y el resto vendría como añadidura. Bueno, ¿qué es lo que hace la ley? La ley revela al hombre su pecaminosidad. La ley revela al hombre que éste es incapaz de salvarse a sí mismo y que necesita de un Salvador.